Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco. Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé. Estamos hablando de los distintivos, lo que distingue la Iglesia Bautista, lo que distingue el ser un bautista, lo que te debe distinguir a ti como un miembro de la Iglesia Bautista. Y primero comenzamos hablando de la importancia de la base y la autoridad bíblica. De ahí parte todo el edificio. Si tú quieres conocer a Jesucristo, de Jesucristo, la vida de Jesucristo, lo que Jesucristo quiere para ti, base y autoridad bíblica. La Biblia es el principio de todo. Y con ocasión de esto que estamos haciendo, de predicar doctrinalmente, doctrina, que son las prédicas a veces dicen más aburridas, me ha tocado ver mucho y leer mucho, investigar mucho nuevamente. Y tuve ocasión de ver algunas lecturas de algunas iglesias donde critican mucho la Iglesia Bautista. Y yo me sorprendía mucho. Porque se dicen iglesias cristianas y unas afirmaciones que son lo más antibíblicas. Yo decía, pero Dios mío, si esto es obvio, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está la palabra del hombre de primero. ¿Para qué está la Biblia? ¿Para qué está la palabra de Dios? ¿Para qué está tu palabra? Y yo quiero volverte a decir que es importante que aprendas y coloques en obra la palabra de Dios. Recordarán que lo segundo que hablamos fue el bautismo. La importancia de cuando recibes a Jesucristo de bautizarte espiritualmente. Muy importante, mucho, porque es un testimonio que das, es un reconocimiento que das, es un síntoma de obediencia que das, es una forma de decirle a Dios, sí, yo en mi mente y en mi corazón acepto a Jesucristo, no de palabra, sino yo ya de acción. Y siempre les digo lo mismo porque no se me ocurre otra cosa. Siempre pregunto y digo, ¿te bautizaste? Y dice, sí. Yo digo, no. Sí, no, te bautizaron. Pero tú no has tomado ninguna decisión consciente por tu bautismo. No, ninguna. No tienes ni idea de qué te pasó. Tú no le has dicho al Señor, Señor, yo sí quiero bautizarme. Y lo declaro. Wow, y la Biblia dice que debe ser así. La palabra de Dios dice que debe ser. Claro, queremos autoridad espiritual, queremos bendición, queremos una cantidad de cosas. Pero no tomamos una decisión consciente acorde a la palabra de Dios por Jesucristo. Y también el tercer y el cuarto distintivo bautista tiene que ver con la autoridad de la iglesia, la autoridad de ustedes como iglesia local. Y recordarán que le dijimos que ustedes son creyentes y tienen la autoridad. Primero para hacer la obra de Dios y segundo para gobernar la iglesia. Por eso también hablamos de la responsabilidad sacerdotal del creyente. Ustedes tienen una responsabilidad sacerdotal. Predicar el evangelio, dar testimonio, hablar de Jesucristo. Es una responsabilidad. Y no lo digo yo, como hemos visto, son 4 distintivos bautistas que dice la palabra de Dios. Hoy, en el quinto distintivo bautista, he dejado uno de los temas más difíciles y controversiales que puedan ver. Hay muchos temas difíciles y controversiales. Muchos. Pero este es muy difícil y muy controversial. Y se trata de un tema que solamente aquellas iglesias que son del linaje de la iglesia bautista, o sea, vienen de la iglesia bautista y se han dividido de la iglesia bautista, defienden haciendo un estudio de la palabra de Dios. Y tiene que ver con el tema de la salvación. La salvación de tu alma. La salvación de tu alma para que tu alma sea elevada al Señor, como dice la Biblia, te ganes el reino de los cielos. Y eso es algo espiritual, completamente espiritual. La salvación de tu alma, que tu cosecha en esta tierra sea buena y en el mundo espiritual, cuando falleces y te vas a esas regiones celestes, sea mejor. Sea mejor. Y lo primero que quiero decirte es que esa salvación depende única y exclusivamente de Dios. Única y exclusivamente de Dios. No depende de más nadie, de Dios. No depende de nadie en el mundo, no depende de otro hombre, no depende de mí ni de muchas oraciones que yo haga. No. No depende de ningún sacerdote por muchas oraciones que haga. Lo que tú eres y lo que has hecho
en tu relación con Dios es lo que define tu salvación. Eso tienes que tenerlo claro y repítetelo. Depende de mí y mi relación con Dios, o sea, de Dios en última. Mi salvación depende de Dios. Depende de Dios. Entonces, cuando recibes la salvación en Cristo, cuando recibes la salvación en Cristo, ¿qué significa eso? Recibir la salvación en Cristo. Muchos vamos por la vida diciendo, yo soy cristiano, y hasta oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando tenemos miedo o encontramos de pronto algunas cositas feas en la casa, alguien que nos quiera hacer alguna cosa fea, de esas que llaman brujería, digo, en el nombre de Jesús te reprendo. Y uno, wow, gloria a Dios que el nombre de Jesús tiene poder. Pero dice la palabra de Dios que no hay que usar su santo nombre en vano. Ojo, no hay que usar su santo nombre en vano. Entonces, ¿qué significa ser cristiano? Y hemos hablado de eso. ¿Qué significa? Que mi salvación depende de Dios y por lo tanto de su Hijo Jesús. Significa que yo hago una decisión consciente, real y verdadera por Jesucristo. No de boca. Tú no vas por la vida diciendo soy cristiano, me comporto como una porquería en la calle, pero soy cristiano. ¿Y por qué eres cristiano? Yo no sé, mi papá era cristiano y yo voy a la iglesia. Pero ¿cómo te comportas? Y hemos hablado tantas veces de las cosas que Jesucristo nos enseñaba, a ser humildes, a dar servicio, ¿cierto? A ser mansos, no mensos, mansos. Tener una decisión consciente por Jesucristo es conocer de Jesucristo, de sus enseñanzas y de ponerlas por obra. Pero tú dices que soy cristiano solamente porque lo tienes de pronto de amuleto para orar y ser salvo, como dice la canción. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ser salvo? Jesucristo es la salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero no debes usar su santo nombre en vano. ¿Y qué es usarlo en vano? Invocar el nombre de Jesús y así llevar una vida de pecado igual, sin transformación real. Pero quieres la salvación. Y sabemos que la salvación viene del Señor. Esto es lo que enseña la Biblia, que la salvación viene de Dios. Pensar que la salvación se pierde es un pensamiento humano. Aquella persona que tomó una decisión consciente por Jesucristo, consciente significa que quiero tener una comunión con Jesucristo, que quiero tener una cercanía a Jesucristo. Por lo tanto, estudio su palabra, la reflexiono en mi vida y cada día me esfuerzo por cumplirla y por llevarla adentro. Cada día miro y me constato y digo, wow, ¿qué tengo que hacer para ser más como Jesús? ¿Cómo actuó Jesús en la vida? Cuando tú tomas esa decisión consciente y recibes a Jesús en tu corazón, dice que recibes una nueva vida. Pero ojo, no recibes una nueva vida carnal, eres la misma carne, igualita carne. Algunos creen que en ese momento dejan de pecar y hay el que le hace creer a otro que deja de pecar. Y no es así. Cuando tú recibes a Jesucristo, tú recibes una nueva vida, pero tienes que ser consciente que es una nueva vida en el mundo espiritual. Estás acercándote al reino de los cielos. Estás acercándote a tu salvación. Algunos creen, ya, y te lo venden así en la iglesia, ya acepté a Jesucristo, ya soy salvo, entonces ya no peco. Y hay pastores incluso que quieren hacerle creer a las personas que no pecan. ¡Wow! Y yo digo, Dios mío, ¿qué es lo que están enseñando? ¿Qué es lo que están enseñando? En ese orden de ideas, hermanos, la palabra de Dios es muy sana, muy santa. Por eso el libro de los Salmos, por ejemplo, en varias partes lo dice, no puedo ponerlos todos, en el capítulo 130, en el versículo 2, el salmista dice algo muy importante que debemos reflexionar. ¿Y qué es lo que dice el salmista? Dice, Señor,
oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Oh Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y mira que dice que si Dios mira los pecados, ¿quién puede mantenerse? El problema del cristiano no es si va a pecar o no va a pecar, porque tienes una naturaleza carnal que dice la Biblia que es pecaminosa. Pastor, ¿y qué pasa cuando recibo a Jesucristo? Cuando recibes a Jesucristo, recibes el don de la salvación a través de la fe en Cristo. Y es algo espiritual. Dice la palabra de Dios, ¿quién te va a mantener en pie? Y en otro salmo dice el salmista, no me juzgues conforme a mis obras, porque ninguno va a pasar. Ninguno. ¡Wow! Pero sin embargo, hay el que dice que la salvación se pierde. Hay el que dice, porque hay un texto en el libro de Mateo, en el capítulo 24, sí, es el capítulo 24, déjenme ver, lo busco aquí. En el capítulo 24, en el versículo 13, y lo voy a colocar en pantalla, y se agarran de ese solo versículo y se agarran de cosas mal entendidas en la palabra de Dios. Y dice el capítulo 24 de Mateo en el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y entonces de una vez dicen que hay que perseverar en santidad hasta el fin. Pero yo quiero decirte que la palabra de Dios es perfecta, no se contradice. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y uno puede decir, wow, entonces no me voy a salvar. Pero, por ejemplo, el problema está en qué significa la palabra salvo en cada lugar. Porque cuando habla de salvación, no necesariamente está hablando de tu salvación espiritual. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando se estaba ahogando, que quiso caminar en las aguas y no pudo y se empezó a ahogar, le dijo, Señor, sálvame. Señor, y no está hablando de salvarle el alma, está hablando de salvarle la vida, está hablando de decirle, Señor, sálvame a mí ahora, porque me ahogo. Entonces, no todos los versículos donde hablan de salvación, está hablando de la misma salvación que da Jesucristo en espíritu. ¡Ojo! En el Evangelio de Mateo está hablando de los últimos tiempos, está hablando de la apostasía, está hablando del holocausto que habrá al final. Usted lee el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, de pronto le va a dar temor, es peor que Apocalipsis. Léalo, apunte ahí, leer el Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Ojo, esa salvación de que habla Mateo es una salvación como dice Pedro, Señor, sálvame. Claro, le dio miedo y dijo, yo no me quiero morir. Y cuando está hablando en el capítulo 24 de Mateo, no está hablando de la misma salvación que da Jesucristo. Es un pretexto y es un pecado manipular la Biblia. Es un pecado grande. Pero hay quien quiere venderle a la iglesia que vive sin pecar. Hay quien quiere venderle a la iglesia que no peca y que son perfectos. Y ya sabemos que el salmista en varios apartes está reconociendo que si el Señor nos mide por los pecados, ninguno se va a salvar. Por eso en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 8, voy a leerlo desde el versículo 7, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Fíjate que dice que la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Pero mira que no es una contradicción.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pastor, ¿y qué voy a hacer con el pecado? Entonces yo puedo ir por la vida y matar, mentir, blasfemar. Puedo ir por la vida y hacer lo que me plazca. Es tu decisión. Es tu decisión. Claro que puedes hacerlo. Pero yo te pregunto, ¿has hecho una decisión consciente por Jesucristo? ¿De verdad eres consciente de la decisión por Jesucristo? Pero a veces, como dice el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Qué hago, pastor? Y dice la palabra de Dios. Ahí mismo en esa primera carta de Juan, en el versículo 9, capítulo 1, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces en tu oración has confesado tus pecados de palabra batiente, diciéndole, Señor, hoy mentí? Le mentí a mi hijo, mi esposa, mi esposo, mi papá, mi amigo, mi vecino, mi jefe. Hoy, Señor, fui infiel. Hoy, Señor, hice tantas locuras. Eso no lo oramos. Pero la palabra de Dios no solamente en Primera de Juan, sino en muchas partes me está diciendo que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte. Él es fiel y justo para perdonarte. Wow. Wow. Pero pones la palabra de Dios por obra, actúas en tu corazón. Entonces toma ese apunte y todos los días confiesa y reflexiona qué hiciste mal. ¿Qué hice mal? ¿Pequé? Fui altivo, fui grosero, fui patán, fui vulgar, fui infiel, fui menesteroso, fui abusivo, fui mentiroso. ¿Qué hice mal? Dice la palabra de Dios que Job hacía sacrificio por sus hijos por si acaso habían pecado, porque a veces él entendía que pecamos sin tener conciencia de que pecamos. Y él pedía perdón por eso. Pero ¿de dónde viene ese concepto tan errado de que si pecamos nos vamos para el infierno? ¿De dónde viene ese concepto tan errado? Pues del mismo mundo. En el mundo, el que la hace, la paga. En el mundo, aquí en esta tierra, el que la hace, la paga. Y estamos acostumbrados a eso. Y queremos medir las cosas espirituales por las cosas de la tierra. Y no entendemos. Pastor, pero no podemos simplemente ir y pecar y ya. Algo debe pasar. Claro que algo debe pasar. Claro que algo debe pasar. Lo primero que te puedo decir es que con el pecado pierdes el gozo del Señor. Eso sí se pierde. Eso sí se pierde. El gozo del Señor. Es como cuando tú en tu casa estabas niño y la embarrabas con tu papá o con tu mamá o con el que cuidaba la casa. ¿Y qué te daba? Uy, que no me vea mi mamá porque me va a coger y me va a dar una limpia, me va a dar lengua o me va a dar con la correa. En mi época me daban con la correa. Ahora ya no dan tanto con la correa porque los tiempos han cambiado. Pero la lengua me van a castigar. Algunos niños dicen me van a quitar el PlayStation, no me van a dejar el computador, no me van a dejar salir. Algunos papás son más serios y le quitan la mesada al hijo para que pase hambre en el colegio. Ese gozo se pierde para aquellos que verdaderamente han tenido una nueva vida espiritual. Y por eso dice la palabra de Dios en la misma carta primera de Juan, en el mismo capítulo primero, en el versículo 4, dice sencillito, estas cosas los escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cumplido. Wow. Para que el gozo sea cumplido. ¿Cuál? Arrepiéntete. Es como cuando le ibas a donde tu mamá y tu mamá decía,
tu mamá decía, mamá, perdóname. Y tu mamá te decía, bueno, hijo, está bien, te perdono. Pero la cosa no quedaba solamente ahí. Ah, no, sí, te perdono. Igual tú vas a tener que tener tu cosecha. Eso es inevitable. No queremos la cosecha. Y la cosecha es espiritual, hermano. La cosecha es espiritual. Por eso dice la carta a los Gálatas en el capítulo 6, en el versículo 8, lo dice en varias partes. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pero la palabra de Dios me dice claramente, primero, que a los regenerados por la sangre de Cristo con fe, de verdad, honestamente, tienen la salvación de Cristo. Y que dice que si invocares su nombre, Él es fiel y misericordioso para salvarte. Mira que no está diciendo, Él va a revisar el libro de la vida para ver si pecaste. No, 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 no. No, ese no es el propósito de Jesucristo en este mundo. Pero en este mundo hay una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Y entonces, mira, por ejemplo, a alguien tan amado por Dios como David. Como David. Dice la palabra de Dios que no hubo otro como David. No hubo otro como David. Que el Señor amara tanto como David. Léelo. Y la embarró. Y David es salvo, está en la gloria de Dios. Claro que sí. Y la embarró feo. Siendo casado, buscó una mujer casada, la sedujo, se la llevó para la cama, la embarazó, mató al marido. ¡Qué pecado tan feo! ¿Y está David en la gloria de Dios? Pastor, ¿todo se puede hacer? Sí, claro, pero te vas a comer tu cosecha. ¿Y David se comió su cosecha? Claro que se comió su cosecha. Se le murieron 4 hijos. ¡Wow! ¿Ah? Sí. Porque el propósito de la cosecha es el propósito del buen padre sobre el hijo, que tengas corrección, porque dice que Dios al que ama disciplina y trágate tu cosecha con amor. Lo primero que le dijo el Señor fue, por cuanto con eso que hiciste blasfemar a los que están por fuera, ese hijo que viene en el vientre morirá. Y después se le murió Absalón y después, y después tuvo una vida donde lo persiguieron para matarlo los mismos hijos. Pero David no andaba por el mundo diciendo, Señor, Señor, ¿por qué mis hijos se comportan de esa forma tan mala conmigo? No. El padre Alfredo usa mucho una frase que dice, bueno, y lo menciono porque saben que es mi hermano y muchos lo conocen, y dicen, somos arquitectos de nuestro propio destino. Arrepiéntete y tendrás salvación. Pero para arrepentirte debes hacer ese acto de meditación y decir, Señor, ¿qué hice mal? Wow. Y de pronto si eres honesto, vas a decir, wow, grande es mi pecado. Wow, grande es mi pecado. Wow, Señor. David no andaba quejándose, diciendo, ¿por qué me persiguen mis hijos? Como si hizo Gedeón. Gedeón, cuando el Señor lo va a buscar, se queja y le dice, si tú eres el Dios grande y misericordioso, ¿por qué estamos así? Y el Señor le dice, ve a la casa de tu papá y quita el altar de Baal que tienes ahí en el patio de tu casa y rómpelo y destrúyelo. Y Gedeón le da miedo y se va a la medianoche para que no lo vean. Pero lo ven. Pero lo ven. A veces nosotros estamos reclamando al Señor por la cosecha que nos estamos tomando. Pero te garantizo que si tú en tu oración te arrepientes, tienes la sensibilidad espiritual y tu convicción y vocación por las enseñanzas de Jesús y por ponerlas por obra es real,
real, buena y sana, ojo, es real, tu salvación está asegurada. Entonces, utiliza cada situación que estás enfrentando, cada cosecha que el Señor te dio para tu crecimiento espiritual. Debes crecer espiritualmente. Las cosas no son como en el mundo. Por favor, por favor. Yo quiero que hoy pienses mucho y reflexiones acerca de lo que dice la palabra de Dios de la salvación, acerca de esa doctrina perversa de que si pecas pierdes la salvación. Perversa. Si pecas, pierdes la comunión con Dios y el gozo. Y tienes que ir a sus pies en acción de arrepentimiento y colocarte a sus pies y decirle, Señor, he pecado en esto. Nosotros no creemos en eso de estarse confesando con otra persona. No. La palabra no enseña eso realmente. La palabra no enseña eso realmente. No. En ninguna parte. La palabra de Dios dice, por medio de Jesucristo, y eso es en oración, eso es orando, eso es en una relación directa con el Señor. Pastor, pero eso puede ser hipócrita. Claro, porque en la iglesia hay corderos vestidos de lobos y hay falsos profetas y falsos predicadores. Claro que los hay y hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque hay hermanos en la iglesia que están pendientes del que peca para decir que es el terrible. Le doy la gloria a Dios por ustedes. Por ustedes le doy la gloria a Dios. Que aquí en esta comunidad hemos tenido hermanos que han pasado problemas difíciles. Y nunca he visto a nadie señalando a nadie. Y sí los he visto que me vienen y me dicen, pastor, hay que ayudar a sutanito de tal o a sutanita de tal. Que está en un momento difícil. Dice la palabra de Dios, exhortándose con amor. ¡Wow! ¡Wow! Exhortándose con amor. ¿Y qué significa exhortarse con amor? No es exhortarse con amor, decir, ese es un pecador que se va a pudrir en el infierno. No. Es entender. Porque dice la carta a los romanos algo que quiero que ustedes atesoren en su corazón. Quiero que ustedes atesoren en su corazón. En el capítulo 3 dice, pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora, aparte de la ley, fíjate tú, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Wow! Y yo quiero mostrarte en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, una parte que conocemos mucho, pero nada más se lee este versículo y yo quiero leer varios versículos. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no vaya a pensar que estamos hablando de la vida en la carne, estamos hablando de la vida espiritual. Pero mire lo que dice el 17. Ojo, iglesia, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Para qué vino Cristo? Y dice el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo quiero decirte hoy que cuando alguien te venga con esa doctrina de que si pecas pierdes la gloria de Dios, la salvación que Cristo da, yo quiero decirte que te va a decir que si pecas, pregúntale, ¿tú pecas?
tú pecas. En la vida estamos para usar el evangelio de Cristo para perfeccionarte. Y la disciplina del Señor es para perfeccionarte. Si tú colocas la disciplina de Dios sobre tu cabeza en acción de reflexión y de arrepentimiento, vas a crecer en el espíritu. Porque la disciplina de Dios es para eso, para perfeccionarte, para saber que estoy haciendo mal, para utilizar los recursos que Dios me da a través de su Espíritu Santo. Entonces algunos dicen, sí, yo soy un pecador, pero soy un pecador redimido. Y tú le preguntas, ¿qué es eso? Y él te va a preguntar que la sangre de Cristo a mí me limpia. Y tú le dices, ¿y a mí por qué no? Porque es que tú pecas intencionalmente. Y entonces tú le vas a preguntar, y Pablo también pecó intencionalmente. David, Salomón pecó intencionalmente. No pelees contra la carne. Colócala en el altar del Señor en acción de arrepentimiento y dile al Señor y al Espíritu Santo, Padre, dame fuerzas. No le digas que te quite eso porque tienes que trabajarlo tú mismo. Tus pecados tienes que vencerlos. ¿Y cómo los vences? En oración. Y esa oración en acción de arrepentimiento. Diciéndole, Señor, otra vez he caído. Señor, ayúdame. Que tu Espíritu Santo me dé las fuerzas, el valor para transformar mi vida, mi ego, mi arrogancia, mi vanidad. Destrúyelos. Destrúyelos. Porque ese ego, esa arrogancia y esa vanidad es lo que te hace pecar. Es lo que te hace pecar. Iglesia, un distintivo bautista especial es que sabemos que a los regenerados en la sangre de Cristo, la salvación no se pierde. No a los hipócritas. Porque acuérdate que el Evangelio de Mateo dice en el capítulo 7, allá en el versículo 20 y algo, dice que muchos vendrán y dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Hipócritas les dice. Nunca los conocí, dice. ¡Wow! O sea, que en la iglesia hay hipócritas que no son regenerados por la sangre de Cristo, que realmente dicen con su boca que son cristianos, pero no han recibido el nuevo nacimiento. Y hay que tener cuidado con eso. No estamos para calificarnos. Ese es un problema de su relación con el Señor. No estamos tampoco para dejar que nadie nos califique ni para calificar. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y tú vas a ver en la iglesia que en el nombre de Jesús echan fuera demonios. Y te dice el Señor, nunca los conocí, hacedores de maldad. Por eso te digo, no te confundas ni te equivoques. Porque hay algunos que se colocan la careta de ovejas y son lobos rapaces por dentro. Hay algunos predicadores que andan enseñando palabra de hombre. Hay algunos hermanos en la iglesia que dicen que son muy espirituales. La prédica pasada les enseñé cómo identificar a alguien que es espiritual. Yo quiero que tengas por seguro que Cristo es tu salvación. Aprende de Cristo. Aprende de su palabra y ponla por obra. Iglesia, yo quiero que cierres los ojos y des gracias ahora. Contigo tengo mucho más que lo que yo merezco. Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé.